Muy buenos días, hoy 7 de enero del 2021. Continuando con nuestra lectura bíblica en el capítulo 37 de Génesis, hablando de la historia de José, ahí vamos al versículo 12 en adelante y dice así la palabra del Señor. Poco tiempo después los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando se llevaron un buen tiempo allí, cuando ya llevaban, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob se despidió de José y José viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotam. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos y mientras llegaron tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, que de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Pensando un poco en esta situación interesante que vivió, y muy triste por cierto, el tema del pastoreo, los rebaños. En ese momento Jacob vivía en el valle de Hebrón, pero Siquem se encontraba más o menos a unos 80 kilómetros y ellos tenían que hacer un viaje largo. Esto no era un viaje de un día, o en el sentido de que hoy salimos y volvemos a la noche. No, eran viajes por semanas, por temas de pastos, y este lugar era muy rico por la cantidad de vertientes y alimentos para las ovejas pastoreadas por los hermanos de José. Entonces ellos habrían ido tiempo atrás y Jacob quería saber acerca de ellos y le mandó a José. Probablemente a paso fuerte y rápido, le podría tomar día y medio de viaje. Si iba a correr un día, probablemente todo un día de viaje. 80 kilómetros no es para poco. No sabemos cuánto tiempo le tomó a José hacer este viaje, pero tampoco él sabía lo que le esperaba. En su inocencia, simplemente pensaba ver a sus hermanos. Su ingenuidad, claro, llevaba la ropa de colores.
Algunos consideran que la ropa de colores no era solamente una ropa bonita, sino significaba la ropa de aquel que llevaría la trascendencia de la familia, vale decir, el que habría de heredar todo, como si fuera la ropa del primogénito, y él no lo era. Hasta ese momento era el penúltimo hijo. Y bueno, es así que José inocentemente se acerca a sus hermanos, pero ellos decían: mira el que viene, el soñador. Tramaron su muerte, prácticamente querían matarlo. Esto me hace recuerdo un poco a la vida de Jesús, porque José también llega a ser un tipo de Jesús que fue muerto y traicionado por los que más aparentemente decían que le amaban. Una semana antes de el Calvario le recibieron con todo a Jesús, pero luego le azotaron su propia sangre, y lamentablemente uno de sus discípulos más cercanos le vendió por 30 monedas de plata a Jesús. Es algo similar lo que está pasando a José. Lo desvisten, le sacan la ropa, y Rubén ahí es donde intercede y dice: no, pongámosle en una cisterna donde no hay agua y que muera de hambre ahí. Así nos salvamos sobre el asunto de decir de matarlo. Pero eso tampoco era una gran idea. Sin embargo, él tenía el deseo de librarlo en un momento que sus hermanos se descuidaran. Pero mientras él estaba en los quehaceres y los hermanos comían, decidieron vender a este grupo de mercaderes que iba rumbo a Egipto. Traían especies aromáticas, probablemente desde la India, desde Arabia. Llevaban muchas cosas allá, especialmente para embalsamar los botes, una goma muy especial, resina, como dice acá. Muy interesante. Cuando ellos le vendieron, el camino desde ese lugar donde se encontraban, Dotán, a Egipto, tenían dos rutas. Una que pasaba por Hebrón, por donde vivía Jacob, y el otro iba por otro sector, un poco tal vez más cercano y desconocido. Si ellos habrían de tomar el camino por Hebrón, Jacob se habría de enterar. Probablemente los hermanos le dijeron por dónde van a ir, y cuando ellos supieron que no iban a tomar la ruta, decidieron venderlo. Pueden imaginar el dolor en el corazón de José de anhelar que la ruta pase por la casa de su padre, pero que se alejaba y que era por otro lugar. En realidad Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes con la vida de José. En toda esta lectura pareciera que solo hubiera dolor, solo hubiera traición y no hubiera esperanza, pero la providencia estaba planificando algo mayor que sus hermanos ni siquiera lo sospechaban, y que de alguna manera había esta premonición de que José, a través de sus sueños, llegaría a ser autoridad en un futuro próximo. Dios estaba entretejiendo. Una aplicación para nosotros es que muchas veces miramos lo que aparentemente está sucediendo como un agravio, una situación negativa que no nos ayuda y aparenta ser incluso injusto. Pero Dios tiene mayores planes. Está entretejiendo algo mayor, algo grandioso. Creo que no es la misma historia de José que tú has vivido en el pasado, pero creo que son situaciones similares, ¿no? Con el tema de la economía, el futuro, la salud. No siempre nos va bien en todo. Y a veces en lo negro, en lo oscuro, en medio del dolor, de la traición, uno siente que no haya sentido a su vida, como que todo fue un fracaso. Desde donde estés, acércate al Señor, invoca al Señor, clama a Dios, y Dios va a transformar esa situación complicada, y Dios va a transformarlo en sus propósitos divinos. Tu vida tiene un propósito maravilloso delante del Señor. No lo dudes de ninguna manera. Yo quisiera que este momento oremos por todos aquellos que están pasando las de José. Golpeados, traicionados, sentenciados a muerte. Tal vez está alguien en algún hospital con el dolor. ¿Qué tal si oramos por aquellos que están
enfermos, por aquellos que están en la cárcel, por aquellos que están pasando situaciones muy complicadas. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición sobre los enfermos de la cárcel, porque quizás no tienen la atención cercana de su familia y se sienten aislados. Te pedimos en el nombre de Jesús, trae paz a sus corazones. Oramos por aquellos que están en los hospitales, en algún lugar de atención, con una mala noticia, un mal diagnóstico, o aquellos que están con el tema del rebrote en las distintas camillas o en los lugares de terapia intensiva. Oramos por aquellos que están enfermos en sus casas por resfríos y otras situaciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, toma control. Y oramos por todo aquel que está pasando un desaire en su vida, un momento de dolor, de angustia, de depresión, en tema de su economía, problemas familiares, problemas internos, incluso ministeriales. Señor, tráeles esperanza. Tú estabas haciendo algo maravilloso con José. Señor, allí desde el que está en la cárcel, en el hospital o en su casa o en su estado de ministerio, que puedan clamar a ti y entender que tú estás entretejiendo algo maravilloso. En el nombre de Jesús nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga muchísimo. Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia. Tengan un día muy, muy bendecido. Hijita mía, en el hueco de mi mano yo tengo tu vida. No temas, no temas, no temas, pequeño mío.